This call is now being recorded. Bueno, entonces vamos a iniciar. Este es el contenido de la presentación. La idea es que la presentación no sea tan larga, está proyectada más o menos para 1 hora de duración. Bueno, y vamos a tratar especialmente estos 7 ítems, que son una forma fácil y práctica para abordar los abscesos cerebrales, teniendo en cuenta que lo vamos a ver desde una vista de médico general. Al final, si bien vamos a tocar unos aspectos sobre el manejo quirúrgico, pues no pretende ser una revisión extensa sobre el mismo. ¿Listo? Entonces empezamos con la definición de un absceso cerebral. Este lo podemos definir como una zona localizada de necrosis que se rodea de una membrana. Esta membrana va a estar localizada principalmente a la periferia y está dentro o conteniendo todo el daño del parénquima cerebral. Usualmente esta patología resulta de un proceso infeccioso o traumático. Es de etiología variable, como vamos a ver más adelante, y la consideramos como una emergencia tanto médica como neuroquirúrgica. ¿Por qué? Porque esta enfermedad confiere un potencial alto de mortalidad y morbilidad y genera una gran carga de discapacidad en el paciente si no es diagnosticada y tratada a tiempo. En cuanto a la epidemiología, entonces es una enfermedad que en los países desarrollados no es tan frecuente. Podemos decir que tiene una incidencia de 0.4 a 0.9 casos por 100.000 habitantes. Vemos que esta estadística puede aumentar en los pacientes inmunocomprometidos porque tienen factores de riesgo que les hacen ser más susceptibles a infecciones, ya sea por los microorganismos típicos y también por los microorganismos atípicos. En los países en vías de desarrollo, como el caso de nosotros, esta incidencia puede ser incluso mucho más elevada. No hay estadísticas totalmente claras o precisas en cuanto a Colombia y la incidencia o prevalencia del absceso cerebral, pero sabemos que es muchísimo más alta en comparación con los países desarrollados. Corresponde más o menos del 2 al 8% de todas las masas intracraneales, esto sin tener en cuenta las etiologías traumáticas, pero comparado con las etiologías tumorales u otras masas intracraneales que ejerzan efecto de volumen, el absceso cerebral ocupa el 2 al 8%. Es un poco más frecuente en los hombres, qué pena, y esto porque principalmente en la etiología traumática del mismo y porque se cree o se ha asociado que los hombres tienen una menor atención de su salud que los hace tener enfermedades que son susceptibles de desarrollar un absceso cerebral. La relación está más o menos de 1.3 a 3 en el hombre con respecto a 1 en la mujer. Y el pico de incidencia de esta enfermedad es alrededor de la tercera a la cuarta década de la vida. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la población pediátrica puede sufrir abscesos cerebrales, sobre todo por focos de contigüidad, como vamos a ver más adelante, sinusitis, otitis o infecciones secundarias a enfermedad periodontal. Es una enfermedad que requiere de un manejo multidisciplinario. Entonces, inicialmente el médico general, que es el que recibe el paciente, está en el deber de identificar la patología y de iniciar un manejo pronto. Ya posteriormente va a tener que hacer unas interconsultas pertinentes a neurocirugía, neurología, infectología y neuroradiología, porque vamos a ver que el manejo de esta enfermedad requiere un manejo multimodal. El neurocirujano, pues en la parte en la que evalúa el tratamiento o la intervención quirúrgica, el neurólogo porque esta enfermedad, si bien no es tan común, se puede asociar al desarrollo de crisis epilépticas, infectología porque al tratarse de una patología de origen infeccioso, entonces requiere un direccionamiento antibiótico preciso, y el neuroradiólogo porque vamos a ver más adelante y que no es tan sencillo en cierto punto distinguir el absceso cerebral de las otras lesiones. Vemos que el manejo el manejo y el pronóstico de esta enfermedad ha cambiado bastante porque conforme se han desarrollado nuevas técnicas, pues se ha tenido la posibilidad de tratarlo más rápido, de identificarlo más rápido y de forma más precisa. Entonces, la estereotaxia y neuronavegación como herramientas para el tratamiento quirúrgico, la presencia o el descubrimiento, pues el uso de los cultivos anaerobios y la nueva generación de antibióticos, pues ha permitido que el pronóstico de esta enfermedad cambie, porque como habíamos mencionado anteriormente, tiene una alta carga de morbimortalidad.
Se cree que esta enfermedad sin tratamiento antibiótico alcanza una mortalidad alrededor del 100%, pero si iniciamos un manejo oportuno, la mortalidad puede disminuir alrededor del 15%. La morbilidad, vamos a ver más adelante las consecuencias que trae, está documentada en alrededor de un 20 a 30%. En cuanto a la etiología, entonces vemos que esta patología, como les venía comentando, es multifactorial. Puede ser ya sea por bacterias, hongos o parásitos, depende del paciente que estemos hablando. Entonces, usualmente esta enfermedad, el paciente tiene que tener una enfermedad subyacente y vamos a ver más adelante que dependiendo de qué enfermedad, pues hay unos microorganismos más comunes o que los hacen más susceptibles. Entonces, la infección por VIH, el estado de inmunosupresión mismo de la enfermedad, los fármacos inmunosupresores, pacientes que por alguna enfermedad, ya sea reumatológica, de etiología autoinmune, pues estén consumiendo medicamentos inmunosupresores, tienen riesgo de desarrollar esta enfermedad. Cuando hay alteraciones de las barreras naturales, ya sea en el trauma, en la cirugía o en infecciones por contigüidad, como por ejemplo la mastoiditis, sinusitis o infecciones en la cavidad oral. Las infecciones sistémicas que nos generen desde otra parte del cuerpo émbolos sépticos que puedan generar un foco infeccioso a nivel cerebral, como por ejemplo la endocarditis o la bacteremia de origen desconocido. Entonces vemos que para las etiologías el 50% de los abscesos cerebrales tienen su etiología por contigüidad. Entonces quiere decir que alguna alteración de la barrera natural que ocurre en otro lado, como por ejemplo una mastoiditis, sinusitis, infecciones en la cavidad oral o en los oídos, se continúan con la barrera encefálica y generan la infección. El 30% puede ser por diseminación hematógena. Entonces aquí está la parte de la infección sistémica, ya sea la endocarditis o la bacteremia. Y hasta en un 20% el origen del absceso cerebral puede ser de origen desconocido. En cuanto a la fisiopatología, entonces vemos que, como hemos hablado anteriormente, el mecanismo patogénico depende de las condiciones predisponentes. Entonces, por ejemplo, el paciente con infección por VIH es más susceptible a infección por toxoplasma o por tuberculosis, y en los pacientes trasplantados vemos que la infección por tuberculosis también es importante, pero aparecen aquí otras especies que no son las más comunes que hayamos escuchado, como por ejemplo la nocardia, el aspergillus o la cándida. Entonces, dependiendo de los antecedentes o de las otras enfermedades que tenga el paciente, pues asimismo va a variar el microorganismo causante de la enfermedad. Pacientes con antecedente quirúrgico van a tener, o sea, identificado principalmente el estafilococo aureus o epidermidis y los bacilos gram negativos. Cuando son focos por contigüidad, como ya mencionamos anteriormente, infecciones del seno frontal o de los senos maxilares, esfenoidales, o infecciones del oído o mastoiditis, los microorganismos que más se han identificado son los streptococcus y los estafilococos. Pero tener en cuenta también que pueden haber infecciones polimicrobianas en alrededor de un 30% que involucren microorganismos gram negativos y anaerobios. En cuanto a la vía hematógena, cardíaca o pulmonar, los microorganismos que más han aislado son estreptococos y estafilococos. Vemos que la mayoría de estas enfermedades giran o van en torno a los gram positivos, pero tenemos que tener en cuenta que puede haber una infección polimicrobiana con gram negativos y anaerobios. En cuanto a los trasplantes de órgano sólido, la mayoría de estos pacientes, el 90% de la etiología es de origen fúngico, y las alteraciones pulmonares que le confieren un riesgo para desarrollar un absceso cerebral pueden ser el empiema pulmonar, abscesos pulmonares, bronquiectasias, pacientes con fibrosis quísticas o que tengan malformaciones arteriovenosas pulmonares. En cuanto a la patología cardíaca, la enfermedad cardíaca congénita cianosante se ha descrito en múltiples revisiones que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de absceso cerebral. Indudablemente la endocarditis bacteriana pues también es un factor de riesgo, así como la presencia de aneurismas ventriculares. Muchísimo más raro, las infecciones de piel o infecciones abdominopélvicas pueden generar también absceso cerebral. Entonces, esto es un poco un resumen de lo que veníamos hablando anteriormente.
de acuerdo a la condición predisponente del paciente, pues van a haber unos microorganismos que se aíslen con más frecuencia. ¿Y esto para qué nos sirve reconocerlo? Porque de acuerdo a esto es que vamos a iniciar el tratamiento. La idea es que el tratamiento sea dirigido o preciso al paciente de acuerdo pues a sus antecedentes. Entonces vemos que el paciente con infección por VIH, como lo mencionamos anteriormente, tiene un riesgo mayor de infección por toxoplasma, nocardia y las especies de micobacterias. Ya otros, como la listeria o el criptococo, pero muchísimo más raros. Pacientes trasplantados, como les conté anteriormente, pues también riesgo de toxoplasma y de infección por tuberculosis. Y lo que habíamos hablado de el foco por contigüidad, principalmente gira alrededor de los gram positivos con el estafilococo aureus, epidermidis y las especies de streptococos. En cuanto a la infección por diseminación hematógena, depende también muchísimo del origen. Ahí vemos lo que les comentaba anteriormente, los abscesos pulmonares, empiema o bronquiectasias, y la endocarditis bacteriana, usualmente por los microorganismos típicos, el estafilococo aureus y las especies de streptococos. Aquí importante recalcar la infección dentaria. Esta infección dentaria, lo que les venía diciendo, usualmente se nos pasa muchísimo en las consultas cuando revisamos a los pacientes, no les prestamos atención porque eso es del odontólogo, pero es una falsa creencia. Vemos que aquí es importante, sobre todo en la población infantil, que la enfermedad periodontal puede y ocurre. Tuvimos un caso de paciente con un absceso cerebral secundario a su enfermedad periodontal. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, también vemos que esta enfermedad se caracteriza por una constante liberación de mediadores proinflamatorios, ya conocidos por nosotros, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a hacer un daño en el parénquima circundante. Entonces, esta enfermedad tiene 4 etapas principalmente, 2 etapas de cerebritis y 2 etapas de encapsulación. Las etapas iniciales de cerebritis va del día 1 al día 4, que se conoce como cerebritis temprana, y es la respuesta inflamatoria que está haciendo o está empezando a organizar el cerebro para responder a la anoxa, al microorganismo. ¿Cómo lo va a hacer? Con inflamación perivascular y acumulación de neutrófilos, que son las células que primero llegan en ayuda a la respuesta inmune. Posteriormente, con el pasar de los días, del día 4 al día 10, se conoce la etapa de cerebritis tardía. Ya empieza un infiltrado linfocítico y de macrófagos y empieza a instaurarse ese centro necrótico. Vemos que a la periferia se empieza a dilucidar un poco de fibras de colágeno que posteriormente van a generar la cápsula del absceso. Y en la parte de la capsulación, también se divide en 2 periodos, la capsulación temprana y tardía. La capsulación temprana se ha documentado que va del día 11 al día 14 y principalmente se estudió que ahí está la formación de la cápsula, sobre todo una cápsula muy vascularizada, que vamos a ver que eso es importante para el reconocimiento de esta patología en la tomografía y en la resonancia. La capsulación tardía, que va más allá de los 14 días, ya se empieza ese centro necrótico que se empezó a instalar en la cerebritis tardía, empieza a consolidarse una necrosis de licuefacción y ya va a estar recubierta por la cápsula de las fibras de colágeno. Esta cápsula tiene en su capa más interna una capa granulomatosa, en la capa media las fibras de colágeno que se depositaron desde la cerebritis tardía, y en la externa va a generar una reacción glial que se va a rodear de un edema perilesional bastante marcado. ¿Listo? Entonces vemos aquí en esta imagen un espécimen de biopsia. En la primera imagen, una tinción con hematoxilina y eosina, que evidencia principalmente en la parte inferior derecha la colección neutrofílica y de macrófagos con el proceso gliótico subyacente. Vemos que el parénquima normal puede ser esta esquina superior izquierda, pero vemos aquí el gran infiltrado linfocítico y de macrófagos que se presenta. Y en el panel B vemos una tinción de Gomori en la que vemos los microorganismos, en este caso una etiología fúngica de Aspergillus. Entonces vemos que, como les venía contando, pues no es tan raro, no es descabellado pensar que la etiología puede ser por otra cosa que no sea bacterias. Es importante reconocer la clínica de estos pacientes porque usualmente hemos creído que el absceso cerebral se presenta con una tríada, que es el paciente que tiene cefalea, fiebre y déficit neurológico. Pero vemos que esta tríada se presenta
alrededor del 20 al 60% de los pacientes. Es decir, hay pacientes que no presentan esta triada, esta sintomatología clásica, y también hay pacientes que no presentan ningún síntoma. Se ha descrito que alrededor del 40% de los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos, pero tienen un absceso cerebral. Como síntoma más común, la cefalea, el efecto de volumen que genera el absceso mismo, pues genera la cefalea. La fiebre, que uno consideraría que como es una enfermedad de origen infeccioso, pues estaría presente en la gran cantidad de pacientes, pues vemos que en general no. Es como lanzar una moneda. El paciente puede o no tener fiebre y la mayoría, pues en un 50%, puede estar ausente. Entonces vemos que no necesariamente, si el paciente está febril, pues vamos a descartar que tenga un absceso cerebral. En cuanto a los síntomas neurológicos, como todas las enfermedades neurológicas, pues dependen de su localización. Entonces, por ejemplo, dependiendo del lóbulo que afecten o la parte del cerebro que afecten, van a tener su sintomatología específica. En la parte frontal, que es una de las partes más comunes, el paciente va a presentar cambios comportamentales y dependiendo de su extensión, si va más hacia la zona posterior, puede tener ya compromiso de la zona motora primaria con una focalización de tipo motora, o si se extiende más atrás, de tipo sensitiva por compromiso de la corteza sensitiva primaria. Paciente con alteración en los pares craneales, podríamos sospechar que es muy raro, pero la localización del absceso sea en tallo o en cerebelo, si el paciente cursa con un síndrome cerebeloso. Esto como por poner un ejemplo, pero vamos a ver que pues si el paciente llega con algún cambio o algún déficit, nos va a orientar hacia la posible localización. La sintomatología de estos pacientes tiende a ser progresiva porque el aumento del absceso y el aumento del edema circundante se da con el tiempo. Entonces, lo que uno espera es que en las fases de cerebritis temprana y tardía, pues haya un proceso que se va a expandir, tanto principalmente el absceso como el edema perilesional. Vamos a ver en las imágenes que es bastante grande y genera un efecto de masa bastante importante. Por eso la sintomatología del paciente puede ser leve en un inicio, pero conforme avanza el tiempo es progresiva. Y en cuanto a las crisis epilépticas, como manifestación inicial de un absceso cerebral, se ha visto que está entre del 25 al 34% de los pacientes. O sea, tampoco es tan frecuente que un paciente debute con una crisis epiléptica como manifestación de un absceso cerebral, pero se presenta. ¿Listo? Entonces tenemos este estudio, un estudio que se realizó en 973 pacientes, es de la revista World Neurosurgery. En este estudio lo que intentaron fue identificar las características de los pacientes a quienes se les diagnosticó un absceso cerebral. Entonces, lo primero es el compromiso del estado de conciencia. Como hemos visto anteriormente, la fiebre y el estado de conciencia pueden estar respetados en un 50% de los pacientes. Y vemos aquí que el gran volumen, el 60% de los pacientes de este estudio, pues no tenían un compromiso marcado de la conciencia. El Glasgow era entre 13 y 15, con una media de 12.5. Y esto con significancia estadística. Entonces vemos que no necesariamente tenemos que tener el paciente estuporoso o comatoso para sospechar que pueda estar cursando con una patología intracraneal y específicamente en este caso un absceso cerebral. En cuanto a la fiebre, pues se correlaciona bastante con la literatura mundial. En ese estudio un 54% de los pacientes cursó con fiebre, entonces no necesariamente es el hecho de que no la tenga, pues descarta la patología. Lo que mencionábamos de las convulsiones, 25%, y la cefalea, pues evidentemente el síntoma más común, 92% de los pacientes en este estudio, 80% reportado en la literatura mundial. En cuanto a los signos, ya lo que vamos a ver nosotros al examen físico, vamos a ver que los signos meningios, el meningismo en estos pacientes del estudio se encontró en un 50%. Hay que tener claro que los signos meningios, pues si bien no tienen una sensibilidad de especificidad bastante alta, en los casos donde estén presentes podemos sospechar que hay una alteración a nivel del espacio subaracnoideo, y en este caso, pues de un absceso cerebral, nos hace sospechar de que el absceso muy probablemente, si ya lo documentamos, migró o se rompió hacia el sistema ventricular. Como vemos, la hemiparesia y asociada a una parálisis de nervio craneal juntas, se presentan muy pocos pacientes, menos del 15%, y la hemiparesia como tal, que es lo que usualmente nosotros nos alarma más,
pues solo se presentó en el 20% de los pacientes. Entonces hubo 80% de los pacientes que no cursaron con hemiparesia principalmente. Y el 40%, que era lo que yo les venía diciendo anteriormente, no tuvo ningún déficit neurológico. Entonces el paciente estaba totalmente normal, pero ya se tenía, o por retrospectiva, pues se dio cuenta que el paciente no tenía ningún síntoma, pero se le evidenció un absceso cerebral. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos la fase inicial de estudio, pues tenemos que pensar que vamos a encaminar el estudio de estos pacientes con absceso cerebral a buscar un foco, ¿listo? El objetivo de estos estudios es buscar el foco de donde venga la infección y buscar los factores de riesgo que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada que el paciente tenga un absceso cerebral, se trate que sea susceptible de manejo quirúrgico, por ejemplo, pero si el foco sigue ahí, el absceso se va a reproducir. Entonces, el estudio inicial va a ser, uno, a mirar el foco infeccioso y dos, pues los antecedentes o los factores predisponentes. Entonces, inicialmente el hemograma, PCR, BCG, para identificar la respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a mirar y descartar que el paciente no tenga alguna enfermedad asociada como VIH o sífilis y vamos a tomar cultivos. A pesar de que los cultivos no salgan positivos en la mayoría de las veces, pues se recomienda tomarlos porque si llega a salir algún microorganismo, pues nos puede orientar el manejo antibiótico de forma temprana. Ya sea el cultivo de líquido cefalorraquídeo o de suero, la positividad está en menos del 30%. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Al paciente vamos a tomarle hemocultivos, preferiblemente antes de haber iniciado la terapia antibiótica, y va a ser cultivos para aerobios y anaerobios. Ya como hablamos anteriormente, es una patología polimicrobiana, entonces tenemos que cubrir los dos espectros. Ahora, se van a preguntar, ¿cultivo de líquido cefalorraquídeo? Pues evidentemente hay que tomar una punción lumbar para tomar la muestra de líquido, pero pues vamos a ver que los hallazgos del líquido van a ser inespecíficos. El cultivo sale positivo en menos del 30% y los hallazgos del citoquímico son inespecíficos, hiperproteinorraquia, pleocitosis, glucosa normal. Entonces, pues vemos que no nos orienta muchísimo hacia una patología infecciosa como tal. Pero en algunos casos, en alguna literatura se recomienda que se puede tomar una punción lumbar, pero ya vamos a ver un poquito más adelante sobre esto. El ecocardiograma, la radiografía o TAC de tórax, tratando de evidenciar lo que les comentaba anteriormente de las patologías pulmonares y cardíacas, pero pues esto lo vamos a hacer en el paciente en que no tengamos un foco claro. Entonces, hay que descartar la parte de endocarditis infecciosa o la parte de enfermedad cardíaca congénita cianosante. Y la radiografía de tórax, si muestra algún hallazgo anormal que necesitamos complementar, pues será necesario tomar una tomografía de tórax para identificar ya sea las malformaciones arteriovenosas, fístulas broncopleurales, bronquiectasias, que nos va pues a cambiar totalmente el manejo del paciente, tratando de controlar el foco infeccioso. En cuanto ya a las herramientas diagnósticas precisas para el estudio del absceso cerebral, pues tenemos que las neuroimágenes son nuestro pilar fundamental. Inicialmente la tomografía simple y contrastada, que es lo que está más disponible, es más rápida de tomar, comparada con la resonancia magnética, pues que no en todos los sitios está disponible. ¿En qué nos van a servir o por qué nos ayudan las neuroimágenes? Uno, nos va a ver la localización exacta del absceso. Dos, las características de la lesión, en este caso, y como lo veremos, hay lesiones que nos indican hacer un diagnóstico diferencial. Entonces vamos a ver que por las características radiológicas podríamos decir que es un absceso cerebral. El tamaño y número de las lesiones, porque esto tiene una injerencia en el manejo. Vemos que si superan determinado tamaño, pues el manejo no solo va a ser el que les voy a mencionar con antibióticos, sino va a requerir un manejo también neuroquirúrgico. Ver también complicaciones, entonces, como la hidrocefalia, o que existan infecciones asociadas, ya sea un empiema subdural o ventriculitis en el caso de que el absceso pues haya drenado al sistema ventricular. La punción lumbar, como veníamos hablando, pues hay que sopesar el riesgo-beneficio. En general no se recomienda porque como hay una masa intracraneal, muy probablemente el paciente esté en las fases de compensación de la presión intracraneana y cuando se haga una punción lumbar, pues se descompense todos esos mecanismos. El paciente puede herniarse.
Entonces, lo ideal es no realizar punción lumbar, porque como vimos anteriormente, pues el cultivo no es que salga positivo en todos los casos y los hallazgos del citoquímico son inespecíficos. Entonces, si ya tenemos la posibilidad de realizar una neuroimagen al paciente, pues es mejor realizar la neuroimagen y evitar el riesgo de la punción lumbar. Los casos de meningitis y ventriculitis, pues vamos a verlos en el paciente que presente un deterioro neurológico adicional. Y pues en estos casos habría que hacer un manejo, continuar con el manejo antibiótico y evaluar la posibilidad de un manejo quirúrgico adicional. Entonces, en cuanto al uso de las neuroimágenes, como veníamos hablando anteriormente, el TAC de cráneo simple es lo que tenemos de primera mano. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que vamos a ver? Depende del estadio en el que encontremos el absceso. Entonces, ya vimos que hay una parte de cerebritis temprana y tardía y una parte de capsulación temprana y tardía. Entonces, en cuanto a los hallazgos del TAC de cráneo simple en la fase temprana, podemos tener un TAC que es completamente normal. ¿Listo? Podemos tener el paciente que puede o no tener los síntomas, pero nosotros decidimos tomarle un TAC y el TAC sale normal. Esto tampoco descarta la presencia de un absceso cerebral y tendríamos en ese caso pues que ampliar los estudios ya sea con un medio de contraste en el estudio o un estudio más avanzado como la resonancia. Pero hallazgos tempranos que sí se pueden ver es la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, zonas de baja atenuación con efecto de volumen que desplazan el parénquima circundante, usualmente pues hipodensas, y en algunos casos puede tener áreas de hemorragia. En la fase tardía, como vimos anteriormente, ya la fase tardía es donde empieza la cápsula a formarse, entonces podemos ver un anillo periférico o bastante claro o empezar a dilucidarlo, pues dependiendo de la fase en la que esté, pero usualmente es un anillo de grosor uniforme con una baja atenuación central. En cuanto a la imagen contrastada, entonces en la fase temprana puede tener poca o ausencia del realce con el medio de contraste y en la fase tardía pues nos va a definir un poco más la lesión en el caso de que ya sea una parte de capsulación tardía o incluso de cerebritis tardía, pues va a definir un poco más la lesión y nos va a mostrar el realce uniforme en anillo. Entonces, lo que les venía comentando anteriormente, esta es una tomografía, un corte axial de un paciente con cerebritis. Inicialmente uno podría creer que si la ve muy rápido, uno podría creer que la tomografía es normal, pero podemos darnos aquí cuenta hacia la región más profunda adyacente o medial a la ínsula, vemos que hay algo que está generando un efecto de volumen. Entonces, vemos que está desplazando la línea media hacia el lado izquierdo y que está desplazando también los cuernos o las astas frontales de los ventrículos laterales hacia el lado izquierdo. Pero en este caso podemos decir que no vemos algo totalmente definido, pero sí hay una pérdida de la diferenciación, no vemos los núcleos y hay unas zonas mixtas aquí. Entonces, tenemos aquí unas zonas ligeramente hiperdensas con unas zonas hipodensas. Pero generalmente no podemos ver, no podemos decir más de esta imagen, pero sabemos que hay algo porque hay un efecto de volumen. Esto puede ser el paciente con una cerebritis en la fase temprana. Y vemos que a pesar de que sea contrastada, pues el realce, la captación al medio de contraste es poca o nula. Siguiendo con la tomografía simple, vemos que en los casos de cerebritis tardía se empieza ya a definir un poco más la lesión. Vemos aquí en la parte basal del lóbulo frontal derecho, vemos que hacia la periferia vemos que hay una lesión, una masa, una lesión hipodensa que se está rodeando, ya se dilucida aquí una membrana o una cápsula hiperdensa y vemos que hay un ligero cambio circundante aquí, puede ser edema perilesional que está empezando. Entonces vemos un corte más basal, ya vemos aquí que la cápsula que se empezaba a dilucidar un poco en este corte más superior, pues más basal ya se ve un poco más clara. Entonces, ¿qué son los cambios principales? El centro va a ser hipodenso y un anillo periférico hiperdenso. Esto, a pesar de que sea un estudio simple, también se puede ver el cambio de la densidad en la membrana. Vemos que el estudio contrastado pues nos va a definir un poco más la lesión, ya se nota bastante la zona central de baja atenuación hipodensa
y vemos que nos define la zona de la cápsula o de la membrana circundante. Entonces, el estudio contrastado, pues, como habíamos dicho que la cápsula en su parte externa, pues en general la cápsula es una cápsula muy vascularizada, pues va a tener una captación uniforme al medio de contraste, que es lo que vemos en esta imagen. Si vemos el grosor de la cápsula, tanto en la imagen de la izquierda como la derecha, es un grosor uniforme. No hay una zona que diga uno objetivamente es más grande que la otra, en general de este absceso a nivel del lóbulo temporal. Y vemos una zona hipointensa generalmente que describe o nos semeja a la sustancia gris. En este caso podemos decir que es el edema vasogénico perilesional. La importancia entonces de identificar estos hallazgos en la tomografía es que nosotros, si tenemos dudas, a pesar de que haya una zona hipodensa, perdón, con un realce periférico, nosotros creemos que por la historia del paciente, por los antecedentes del paciente, se beneficia de hacer una extensión en el estudio, podemos solicitar una resonancia magnética cerebral. No en todos los casos se hace. En algunos pacientes la historia está bastante clara, el paciente con un antecedente reciente de una sinusitis, de una infección en los oídos, de una mastoiditis, y luego cursa con patología o síntomas de afección intracraneal, y pues la imagen es como la que les mostré anteriormente, pues uno dice es un absceso, ¿listo? Pero en muchos casos no es así, entonces tenemos que usar la resonancia magnética cerebral. Entonces vamos a tener unos cambios dependiendo de las secuencias en las que estemos mirando la resonancia. Inicialmente en la secuencia de T1 vamos a ver que la parte central de licuefacción de la necrosis central va a ser una zona de baja atenuación, o sea, se va a ver hipointenso. Y se va a ver un edema perilesional también hipointenso. Tal vez las intensidades no sean las mismas, pero en general en la zona de necrosis central hipointensa y el edema perilesional hipointenso. Cuando vemos en la secuencia de T2, entonces vamos a ver que la necrosis y el edema se va a comportar de forma hiperintensa. Y va a presentarse el anillo, esa cápsula que veíamos cómo realzaba el contraste en las imágenes de tomografía, pues vamos a ver que en el T2 se va a ver hipointensa o de intensidad intermedia. Entonces, en el T1 es ambas generalmente hipointensas, en el T2 el centro va a ser hiperintenso y el anillo periférico va a ser con una densidad baja, o sea, hipointensa. En las secuencias del FLAIR es importante también porque vamos a ver y les vamos a mostrar más adelante que no hay una atenuación del centro necrótico, o sea, la intensidad no nos va a cambiar totalmente en el FLAIR. Importante también, otra herramienta que nos permite la resonancia cerebral es ver la difusión y restricción del paso de las moléculas de agua. En este caso, con las secuencias del DWI y el mapa ADC. En el DWI vamos a ver que la señal es una señal alta, que nos indica que hay una restricción a la difusión, y vemos que en el mapa ADC hay un vacío de señal. En el tumor, en el absceso, generalmente esto resulta porque el centro necrótico es de alta viscosidad por el pus que está contenido ahí. Ese pus es un resultado del contenido proteico, de células inflamatorias, ya sea vivas o muertas, de las mismas bacterias, que en conjunto obstaculizan el paso o el movimiento de las moléculas de agua. Recordemos que la resonancia magnética, pues, trabaja es con el movimiento y con el cambio de los átomos de hidrógeno, y pues si hay una restricción al movimiento pues, de estas partículas, vamos a ver los cambios en el mapa ADC y en el DWI. Ya ahorita más adelante le muestro las imágenes y lo correlacionamos un poco mejor. Entonces hay una importancia, una salvedad que hay que hacer, y es que si bien el realce que se presenta de la cápsula es un realce uniforme, usualmente la cápsula tiende a tener un adelgazamiento en la pared medial. Entonces, esto es importante en los casos en que el absceso esté localizado cerca a los ventrículos o en la región de los ganglios basales, porque esa pared medial, como va a ser un poco más delgada, le confiere un riesgo mayor de presentar una ruptura intraventricular y causarnos una ventriculitis. Entonces ya ahorita vamos a ver en las imágenes. Esta es una imagen de resonancia. Las tres son imágenes de resonancia en distintas secuencias y vamos a ver los cambios en la fase de cerebritis. Entonces esta es una resonancia magnética simple, corte axial, ponderada en T2,
Y si recuerdan, es la misma imagen del tag que les mostré anteriormente, que probablemente pues uno podría decir que está normal. Pero vemos aquí en la parte del T2 que empiezan a haber cambios en la intensidad de la señal, de predominio cambios hiperintensos, y vemos que no hay una zona como tal definida completamente. Aquí pierde los límites, aquí se delimita por las estructuras mediales del cerebro, de los ventrículos, pero en general es una lesión que no está bien delimitada y tiene un centro que en las fases de cerebritis es hipointenso. Vemos aquí en el extremo derecho un corte axial de la resonancia ponderada en T1 con contraste. Vemos que hay una zona periférica de edema, escaso edema, reacción inflamatoria. Vemos que aquí en la parte central se alcanza a definir un poco un anillo. En este caso no es tan regular, pero vemos que en su interior hay una parte hipointensa, que es lo que caracteriza las lesiones en T1. El centro está hipointenso, generalmente en las secuencias ponderadas en T2 hiperintenso los cambios, y esta es una secuencia ponderada en el DWI. Lo que nos va a mostrar es que cuando hay una hiperintensidad quiere decir que restringe a la difusión. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los abscesos cerebrales por su alta viscosidad central tienen una restricción a la difusión que lo vemos en el DWI como una señal hiperintensa. Estos son los cambios que se presentan en la cerebritis. Vemos que son un poco inespecíficos y no hay como tal una delimitación de la lesión. Pero vemos que en los casos de cerebritis tardía o de capsulación temprana y tardía, pues ya vamos a ver un poco más la patología como tal. Esta es una resonancia magnética simple en un corte axial también, ponderada en T1. Y como les decía anteriormente, en T1 la mayoría de los cambios van a ser hipointensos. Uno podría distinguir aquí la intensidad de la cápsula comparada con el centro necrótico, pero en general ambos cambios son hipointensos. Y vemos un edema perilesional circundante también hipointenso. En el T1 de la resonancia, la mayoría de los cambios van a ser hipointensos. Vemos aquí una resonancia magnética también simple, esta vez en un corte coronal y ponderada en la secuencia de T2. Entonces, en la secuencia de T2, recuerden que habíamos dicho que el centro necrótico, a diferencia del T1, va a ser hiperintenso y que va a tener una zona de baja atenuación periférica, que es la cápsula. Entonces, en el T2, la cápsula se ve hipointensa y el centro necrótico se va a ver hiperintenso. En la secuencia de Flair, vemos que comparada con la secuencia de T1, pues no es que haya una atenuación completa del centro necrótico, entonces lo vemos iso o hipointenso y vemos un edema prelesional que se comporta de manera hiperintensa. En la resonancia magnética contrastada, ya este es del mismo paciente, todas las mismas imágenes, y vemos que la resonancia contrastada pues nos delimita bastante la lesión. Ya podemos ver una cápsula que, como les mencionaba, es de un grosor uniforme generalmente, pero en algunos lados tiende a presentar un adelgazamiento hacia la parte medial. ¿Listo? En esta resonancia, la misma resonancia del mismo paciente, esta vez en un corte coronal, podemos ver lo mismo. El centro necrótico está hipointenso y tiene un realce en anillo periférico que en este caso, pues, teniendo en cuenta la historia del paciente, pues podemos decir que es un absceso cerebral. Pero como vamos a ver, no todo lo que presente un anillo realzando un anillo de la forma periférica es un absceso cerebral. Las imágenes de difusión nos va a mostrar en el DWI, lo que les decía, una señal hiperintensa que nos denota una restricción a la difusión, y en el mapa ADC vamos a ver un vacío de señal. Por esa misma restricción a la difusión, pues no va a haber un movimiento de las moléculas y el mapa ADC la lee como un vacío de señal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la localización de los abscesos cerebrales? La localización principal va a ser lóbulo frontal y lóbulo parietal, alrededor de un 50%. ¿Listo? La mayoría, en el estudio que les venía comentando anteriormente, el 90% de las lesiones son de origen supratentorial. O sea, es muy raro encontrar un absceso infratentorial en tallo o en cerebelo, pero puede pasar. Y en muy poco porcentaje en este estudio, de casi 1000 pacientes, solo uno presentó suprainfratentorial.
La localización, bueno, en el estudio les digo que era ligeramente más frecuente en el lado izquierdo, pero pues no había diferencia entre el lado derecho tampoco, no era estadísticamente significativo. Pero la mayoría de abscesos cerebrales se comportan de forma única, o sea, hay un solo absceso cerebral. En el estudio encontraron un 92% de los pacientes, pero hay casos en los que se pueden presentar más de uno. El riesgo o la ruptura intraventricular, como les venía comentando, existe entre más cercano esté al sistema ventricular, se ha descrito una distancia de 3 milímetros o menos, pues aumenta el riesgo de ruptura o de drenaje del sistema ventricular. No está asociado con el tamaño mismo del absceso, sino con su distancia con el sistema ventricular. Vemos que en este caso pues no fue tan frecuente, 3.5% de los pacientes presentaron esa ruptura. Y la localización, como les venía diciendo, pues en su gran mayoría es frontal y parietal, en algunos casos lóbulo temporal. Estos tres son los más frecuentes, frontal, temporal y parietal. Entonces, diagnósticos diferenciales. Entonces, por clínica, puede que el paciente me derive más hacia un absceso cerebral, pero por imagen yo diga, bueno, no me convence del todo. Veo lesiones que también de un realce periférico, veo lesiones que se localizan más frecuente, donde está más frecuentemente el absceso. Entonces yo tengo que, de acuerdo a las imágenes del paciente, plantearme unos diagnósticos diferenciales. Entonces, inicialmente, pues, con los tumores cerebrales, de los tumores cerebrales, pues tengo que hacer sí o sí un diagnóstico diferencial con metástasis, que es lo más frecuente, pero también el glioblastoma y el linfoma primario del sistema nervioso central, que tienen características específicas radiológicas que los diferencian de un absceso cerebral, eso es cierto. Por ejemplo, el linfoma primario del sistema nervioso central, usualmente uno lo encuentra en las regiones periventriculares, no lo encuentra tan cortical, más asociado hacia las regiones periventriculares. Entonces vemos que una forma de diferenciar los tumores cerebrales del absceso es con el realce en anillo. Anteriormente describíamos que el anillo del absceso era un anillo uniforme. En este caso, los tumores cerebrales tienden un realce en anillo irregular, con nódulos y de mayor grosor. Entonces vemos aquí en la imagen que tenemos de resonancia magnética, esta es contrastada, eh, ponderada en la secuencia de T1, vemos que hay un realce, sí, periférico en anillo, entonces hasta ese punto diríamos, bueno, puede ser un absceso, pero está con múltiples nódulos y es irregular ese realce. Entonces, muy probablemente esto no sea un absceso cerebral. Vemos también que tenemos la posibilidad de usar las secuencias que hablábamos anteriormente de difusión, que típicamente los gliomas, algunos se salen de esto, pero típicamente los gliomas de alto grado son hipointensos en el DWI. Entonces nosotros nos devolvemos aquí a la imagen del DWI y vemos que el absceso cerebral es hiperintenso. La mayoría de los gliomas de alto grado, típicamente, algunos puede que no, pero típicamente son hipointensos. El ACV subagudo también puede en algunos casos tener un realce periférico y las enfermedades desmelinizantes pueden presentar un anillo periférico incompleto. Entonces vemos en esta imagen también de resonancia que hay una lesión muy pequeña que tiene un realce periférico en anillo de grosor uniforme, de espesor uniforme, pero vemos que no está completa. Le falta un poco hacia la parte medial. Entonces para esto hay una mnemotecnia que nos podría a nosotros permitir diferenciar el absceso cerebral. Entonces, la mnemotecnia es Magical Doctor. M de metástasis, A de absceso cerebral, G de glioblastoma, I de infarto subagudo, C de contusiones, especialmente en la fase de reabsorción, A de lesiones secundarias a infección por SIDA, L de linfoma, D de enfermedad desmelinizante y R de radionecrosis. Entonces vemos que hay múltiples lesiones que en las imágenes, en las neuroimágenes, tienen un realce periférico en anillo. Entonces no todo lo que tenga un realce periférico en anillo es un absceso cerebral. Entonces en este caso, en esta imagen, vemos que hay imágenes que se parecen mucho a lo que yo les mostré anteriormente, pero son otras entidades totalmente distintas.
Entonces, lo que estamos hablando del absceso cerebral, vemos que francamente tiene un núcleo central hipodenso, casi prácticamente de la misma densidad del líquido, con su edema periférico en anillo y el edema perilesional. Vemos las metástasis, esta ya es un poco más cortical, también tiene un edema perilesional, un realce en anillo y un centro hipointenso. Entonces ahí viene la dificultad para hacer un diagnóstico diferencial. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante que hay una posibilidad que podemos, una herramienta diagnóstica que nos va a servir para diferenciarlos. Pero usualmente las metástasis son múltiples, o sea, no es raro que haya una metástasis única. Entonces, si vemos lesiones múltiples de estas características, podemos pensar que es más metástasis, teniendo en cuenta que los abscesos cerebrales usualmente se comportan como lesiones únicas, pero pues no del todo porque pueden haber más de un absceso. Entonces, esta podría ser una ayuda en cierto sentido, ver si hay más lesiones y en distinta localización. La radionecrosis, vemos aquí que también tiene un realce periférico en anillo, pero su grosor no es uniforme y tampoco es de grosor regular. Las enfermedades desmielinizantes, les venía comentando que tiene un realce periférico en anillo, pero es incompleto. Entonces, a diferencia del absceso cerebral que tiende a ser completo con un ligero adelgazamiento en la pared medial, pues las desmielinizantes tienen prácticamente en forma de C. ¿Listo? Y lo vamos a ver asociado a lesiones en otras localizaciones. Las contusiones, sobre todo en la fase de reabsorción, de resolución, pueden presentar un realce periférico, entonces, pues en este caso hay que tener en cuenta la historia del paciente. ¿Listo? Si el paciente pues tuvo un trauma, uno podría decir, bueno, hagámosle una tomografía, y pues si la historia está clara de trauma, no hay una solución de continuidad, no hay algo que me haya roto las barreras, pues yo digo, sí, esto puede ser una contusión en fase de reabsorción. El glioblastoma, vemos que el comportamiento de la imagen de por sí es una imagen bastante agresiva, no tiene un anillo uniforme y tiene bastante nodularidad e incluso en la parte central hay como un tabique. Entonces vemos que las lesiones con realce en anillo pues suponen un diagnóstico diferencial importante, pero tienen unas características particulares que nos podrían ayudar a diferenciarlo. A pesar de esto, es bastante complejo, como se pudieron dar cuenta. Entonces hay una opción más avanzada que es la espectroscopía. Entonces aquí lo que se mide es la cantidad de sustancias, de aminoácidos, lípidos que se encuentran en el cerebro y de acuerdo a eso pues podemos decir qué entidad es. Porque por resonancia no pudimos y las características particulares tampoco nos ayudaron, entonces le hacemos una espectroscopía al paciente. Usualmente de forma normal, el cerebro normal tiene un pico de N-acetilaspartato y una colina de creatinina baja. Vemos aquí, a diferencia del absceso cerebral, que tiene un pico alto de aminoácidos, un pico de lactato y un pico de lípidos, que en el cerebro normal pues no se presenta. No hay un pico de lactato ni un pico de lípidos. O sea, absceso cerebral, un pico de lactato y lípidos, y vemos que el glioblastoma se comporta de una forma totalmente distinta con un pico de colina y una disminución del N-acetilaspartato. Entonces vemos que si nosotros tenemos dudas y tenemos la posibilidad, pues podemos hacer una espectroscopía y salir de dudas con la composición de la lesión. La parte más importante, la segunda parte más importante después de la clínica y del diagnóstico, pues es el tratamiento. Pilar fundamental es la antibiótico-terapia, pero también puede haber otros manejos que podemos hacer, como la terapia anticonvulsivante y corticoide. En cuanto a la antibiótico-terapia, entonces retrasarla se correlaciona con peores resultados. Entonces, lo ideal es empezar la antibiótico-terapia lo más pronto posible. En el caso, por ejemplo, de que yo sepa que el paciente puede ser operado en las próximas horas o que el paciente tiene un estado clínico bastante bueno, podría yo considerar diferir la terapia antibiótica para tratar de aumentar ese porcentaje de cultivos que salen positivos y para tratar de garantizar el aislamiento de un germen. Pero esto es en el caso de que el estado clínico del paciente lo permita y yo sepa que se puede
operar en el caso de que sea quirúrgico en pocas horas. De lo contrario, o si consideramos que es mejor no esperarlo porque la cirugía se puede retrasar o porque el paciente ya tiene un estado clínico bastante deteriorado, pues lo ideal es empezar el antibiótico lo más pronto posible. La terapia antibiótica de elección la vamos a hacer de acuerdo al organismo, al microorganismo más probable, a la condición predisponente del paciente, de acuerdo a los patrones de susceptibilidad antibiótica que tenga cada microorganismo y la penetrancia que tenga hacia el sistema nervioso central y propiamente al absceso. Entonces, como hemos dicho anteriormente, 30 o un 27% de los abscesos son polimicrobianos, entonces la terapia tiene que ser también dirigida a tratar todos los microorganismos. La duración del antibiótico tradicionalmente se ha hecho de 6 a 8 semanas, pero en algunos casos se puede hacer un régimen dual de 1 a 2 semanas intravenosa, evaluar la respuesta del paciente y continuar con un régimen oral, puede ser de forma ambulatoria. Entonces volvemos a la tabla anteriormente de las condiciones predisponentes y de los microorganismos más frecuentemente aislados. Entonces tenemos un paciente con infección por VIH, neutropenia, trasplantado, con antecedente de una neurocirugía, con antecedentes de una otitis, de una mastoiditis, infección de los senos paranasales o una endocarditis bacteriana, pues vamos a ver qué microorganismo es el que más probablemente está causando el absceso cerebral. ¿Eso para qué nos sirve? Para que dependiendo del microorganismo, vamos a nosotros enfocar el tratamiento. El tratamiento estándar típico que uno le da a un paciente que no tiene un factor de riesgo o una enfermedad de base es una cefalosporina de tercera generación o de cuarta, la ceftriaxona o el cefotaxime, y le adiciona metronidazol y vancomicina. ¿Ves? Por lo que hablamos, hay casos en el que el absceso es polimicrobiano, entonces preferimos cubrir los gérmenes más frecuentes antes de tener un cultivo. Ya si tenemos un aislamiento, ya sea por hemocultivos o un aislamiento por la muestra que se tomó quirúrgicamente, pues podemos ir haciendo un desclanamiento de la terapia antibiótica de acuerdo a los patrones de sensibilidad. En el caso, por ejemplo, de los pacientes trasplantados, que vimos que tenía riesgo de infección por Aspergillus y también por nocardia, entonces le podemos adicionar voriconazol y trimetoprim sulfametoxazol a la terapia antibiótica estándar. ¿Listo? Pacientes, por ejemplo, con VIH, que nosotros consideremos que tienen riesgo o sabemos que tienen riesgo para toxoplasma, entonces nosotros podemos iniciar el tratamiento con pirimetamina más sulfadiazina. Y el paciente que nosotros también sospechemos que pueda tener, ya sea por su condición de base o por los otros hallazgos al examen físico, una infección por tuberculosis, pues el tetraconjugado para antituberculoso para contrarrestar. Entonces, estos son los medicamentos que más se usan. El primero es el tratamiento estándar que uno le pone a todo paciente, si no conoce mucho del paciente, pues le pone la cefalosporina de tercera generación, metronidazol y vancomicina, y le va adicionando de acuerdo a los factores de riesgo que tenga o las enfermedades de base. Estas son las dosis de los medicamentos. Esto es del manejo estándar, entonces ceftriaxona o cefotaxime. La ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas y el cefotaxime 2 gramos cada 4 a 6 horas. Metronidazol 500 miligramos cada 6 u 8 horas. Y la vancomicina idealmente, aunque no sea en población pediátrica, lo ideal es darla ajustada al peso y a la función renal. La dosis estándar es de 15 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas y podemos, si queremos, medir los niveles séricos de vancomicina para garantizar que estamos en un rango terapéutico. En los casos, por ejemplo, que no podamos usar una cefalosporina de tercera o cuarta, una opción es usar meropenem, que tiene bastante penetrancia al sistema nervioso central, 2 gramos IV cada 8 horas. Estas son las dosis del antituberculoso, la isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina. Vemos que el tratamiento pues principalmente es vía oral. El etambutol y piracinamida lo vamos a usar por ajustado al peso y la isoniazida y la rifampicina pues dosis estándar. Nocardia, toxo y aspergillus, entonces trimetoprim sulfametoxazol, esta es la dosis para usarlo en las infecciones por nocardia. La pirimetamina sulfadiazina en los casos de infección por toxoplasma y en los casos que sospechamos infección por aspergillus, paciente trasplantado, voriconazol 4 miligramos por kilo cada 12 horas. Darle una dosis de carga de 6 miligramos cada 12 horas o 2 veces al día, por un día. Entonces, ¿a cuánto tiempo vamos a llevar esta terapia antibiótica? Como les venía diciendo, lo estándar es 6 a 8 semanas. O sea, si el paciente se va a completar su esquema en casa,
después de las 2 semanas IV en el hospital, pues lo ideal es llevarla hasta 6 a 8 semanas. Pero esto puede variar. Si el paciente tenía un absceso que era susceptible de drenaje quirúrgico, puede disminuirse la terapia antibiótica a 4 a 6 semanas, o sea, cortarla en 2 semanas, pero igual tiene que garantizarle las 2 semanas IV. Si el tratamiento es antibiótico únicamente, entonces sí o sí le vamos a dar 6 a 8 semanas. Y en los casos, por ejemplo, de que sea más de un absceso, también 6 a 8 semanas, a pesar de que el de mayor tamaño fuera susceptible de manejo quirúrgico, se va de tratamiento completo 6 a 8 semanas. 2 semanas IV y el resto oral con trimetoprim sulfa, rifampicina, ampicilina sulbactam, metronidazol, linezolid. Hay una gran cantidad de medicamentos que podemos usar vía oral para que el paciente lo continúe de forma ambulatoria. O, pues si tenemos la posibilidad, mandamos al paciente con un plan de hospitalización en casa a que termine su terapia antibiótica las 4 semanas de forma intravenosa en la casa. Cuando usamos imágenes de control, en los casos de que se haya llevado a cirugía en posoperatorio, se puede llevar el paciente a tomografía de control para mirar inmediatamente cuál fue la disminución del absceso cerebral, del tamaño, cuánto se drenó. En el caso de que un paciente tenga presente un deterioro neurológico, sí o sí hay que garantizarle una tomografía para mirar si es que el absceso generó un efecto de masa que nos condicionó un infarto cerebral o un efecto de masa que nos condicionó una hidrocefalia, todo o cualquier cosa que nos haya generado un deterioro neurológico del paciente. Pero si nosotros ya queremos tomarle de control al paciente que mandamos con terapia antibiótica y queremos ir mirando cómo está respondiendo al antibiótico, pues la idea es hacerlo 2 a 3 semanas hasta que haya una mejoría clínica. O sea, empezamos con TACs 2 a 3 semanas, distanciados. No es necesario tomarlas tan temprano porque el tamaño del absceso disminuye alrededor de un 10% por semana con la terapia antimicrobiana. Entonces, pues no vamos a notar un cambio tan grande de una semana a otra. Es lo ideal hacerlo de 2 a 3 semanas para evidenciar que sí hay una disminución y pues no falsearnos de que hay una falla terapéutica. En cuanto al otro pilar del manejo médico, el primero que vimos, los antibióticos, iniciarlos temprano, ajustado al perfil del paciente, si tiene condiciones predisponentes, enfermedades de base, ajustarlo a la sensibilidad y al microorganismo más común. La otra parte del manejo médico pueden ser los corticoides. Como siempre en los corticoides, para el tratamiento de las patologías del sistema nervioso central, especialmente neuroquirúrgicas, pues hay dilema en su uso. Pero en general pues, se recomienda porque el corticoide tiene un poder especial para reducir el efecto de masa. Entonces disminuye el efecto de masa cuando disminuye el edema vasogénico perilesional del absceso. Se ha dicho en algunos casos que puede mejorar la penetrancia de la terapia antibiótica y vemos que en este caso de los abscesos cerebrales, el usar dexametasona no condicionó un aumento de la mortalidad en los pacientes, que por ejemplo podríamos compararlo con otras patologías, como por ejemplo trauma, en la que la dexametasona o los corticoides sí aumentan la mortalidad. En este caso, en un absceso cerebral, podemos usarla para disminuir el efecto de masa. ¿Cómo la vamos a usar? Dexametasona 6 a 10 miligramos IV cada 6 horas. La idea es darle una dosis de carga y continuarla más o menos por una semana. ¿Listo? En cuanto al uso de medicamentos anticonvulsivantes, como bien decíamos en un inicio, las crisis epilépticas se presentan alrededor de un 25%, es la presentación, el debut de los pacientes solo es en un 25% con crisis epilépticas. Pero vemos que posterior al absceso cerebral, cerca del 70% de los pacientes puede tener convulsiones. Entonces es una cifra bastante grande que 7 de cada 10 pacientes convulsionen después de haber tenido un absceso. Por lo que se sabe que hay que darle terapia anticonvulsivante al paciente. La pregunta es ¿cuánto tiempo se le va a dar? Esto sí ha estado bastante debatido, no hay un consenso sobre todo. Este es un autor, Legg, que es el que más ha estudiado la presencia de convulsiones con absceso cerebral, pues dice que se puede dar un tratamiento anticonvulsivante durante los primeros 5 años a todos los pacientes. Él recomienda eso. Algunos autores dicen que se puede dar con una duración de al menos 2 años, pero tenemos que controlar al paciente con electroencefalograma y mirar si le puede hacer un retiro progresivo de los mismos si no presenta actividad epiléptica. En general,
a pesar de lo que dice Leg de 5 años y otros autores de 2 años, la mayoría de los autores recomiendan proporcionar mínimo 3 meses de profilaxis anticonvulsivante. Si no ha convulsionado ese periodo de tiempo, pues se le realizan estudios que no muestren actividad ictal y se le retira el anticonvulsivante al paciente. Pero debe ser individualizado y guiado por estudios de electroencefalograma. Entonces, en consenso general, 3 meses de anticonvulsivante, dependiendo del paciente, pues extender la terapia o retirarla. Aspectos muy básicos sobre el manejo quirúrgico. ¿Qué es lo que busca el manejo quirúrgico? Uno, reducir la PIC. Entonces, recordemos que el cerebro es el contenido de un continente rígido, como el cráneo. Entonces, una masa de cualquier etiología pues va a condicionar un aumento de la PIC, de la presión intracraneana. Entonces, el manejo quirúrgico está enfocado, tiene un objetivo como reducir la PIC. El segundo es poder hacer un diagnóstico microbiológico con la muestra que se tome. 3, reducir el tamaño del absceso. Esto en los casos de que el absceso sea muy grande y se ha demostrado que operarlos, reducir el tamaño del absceso drenándolos, pues mejora la eficacia del tratamiento antibiótico. 4, previene el riesgo de ruptura y de ventriculitis. Ya vimos que si bien no es tan alto, por lo menos en el estudio que les mostré, pues hay un riesgo y es una catástrofe de un paciente con ventriculitis. Entonces, si el tamaño, perdón, del absceso nos indica que puede ser manejado quirúrgicamente, pues lo ideal sería intervenirlo para disminuir este riesgo. Hay bastantes formas de hacerlo. Una de ellas es drenaje por estereotaxia, con lesiones de menos de 1 centímetro. Son susceptibles de drenaje por estereotaxia, que es una forma más precisa. El drenaje también se puede hacer guiado por ecografía o por una craneectomía más grande. Ya en la siguiente diapositiva les hablo de esto. En los casos, usualmente se dice que es drenar el contenido de pus central, pero hay unos casos en los que uno puede hacer una resección total, sacarlo con todo y cápsula, y es en los casos, por ejemplo, que se haya documentado que es por una infección fúngica, se sospeche que sea fúngica, tuberculosa o bacteriana atípica. Entonces, en estos casos, el paciente se beneficia de una resección total del absceso para disminuir el porcentaje de reproducción del absceso. Entonces, el drenaje, ¿de qué depende? Uno, de la localización. Si la localización es una localización superficial, pues va más a favor de un absceso, de un drenaje quirúrgico. Si es más profundo o en zonas o áreas elocuentes, pues lo ideal sería no hacer un drenaje quirúrgico porque puede haber un daño adicional por la cirugía misma. La condición clínica del paciente, si el paciente está deteriorado, vemos que le dimos el antibiótico, no ha mejorado, pues podemos llevar al paciente a un drenaje quirúrgico para mejorar la penetrancia y la eficacia del antibiótico. En los casos, por ejemplo, que querramos disminuir la PIC, pues tenemos que evaluar la posibilidad de alcanzar una descompresión, de aliviar un poco ese cerebro, pues con la cirugía. Y se dice en la literatura en general que los tamaños, abscesos con tamaños de 2.5 centímetros de diámetro o más, son susceptibles de ser manejados quirúrgicamente. ¿Listo? Lo ideal es que este sea la medición límite del diámetro para considerar que el absceso se puede drenar de forma quirúrgica. Ya vimos que en la estereotaxia, que es esta imagen que les muestro aquí abajo, los abscesos pueden ser un poco más pequeños, alrededor de 1 centímetro, pueden ser drenados de forma quirúrgica. En los casos que se presenten múltiples abscesos, se puede drenar el de mayor diámetro con objetivo diagnóstico. No necesariamente cuando hay muchos abscesos hay que operar el más grande. Si no alcanza a tener el diámetro de 1.5, podríamos esperar que el paciente se controle con terapia antibiótica y en los TAC control, pues podemos mirar si hay o no respuesta al tratamiento. El efecto de masa que generen, lo que hablamos anteriormente, puede que en algunos casos el efecto de masa y el edema perilesional condicione un aumento de la presión intracraneana que lo haga pensar a uno de que drenando el absceso la presión se vaya a controlar. Esto, para mencionar, hay 2 formas de abordar estos abscesos, que es por una craneectomía, que es sacar un colgajo óseo de tamaño determinado, usualmente más grande, comparado con lo que en neurocirugía se conoce como un burr hole. Entonces se han comparado bastante estos abordajes.
en cuanto a qué tanto reproduce el absceso, en cuanto al uso de antibióticos, estancia hospitalaria, comorbilidades. Y en general, pues la mayoría de estudios pues han visto que drenarlos por un agujero más pequeño, como es un burhole, pues hay una mejoría en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, la menor reproducibilidad del absceso y el menor uso de terapia antibiótica. Pero, como vemos aquí en la cranectomía, en este último estudio que les presento, pues mejora más rápido el estado neurológico del paciente y menor tasa de reintervención. ¿Por qué? Porque al hacer una cranectomía más grande podemos drenar más absceso, va a disminuir más el efecto de volumen y vamos a sacar más pus. Entonces, el paciente se va a mejorar un poco más rápido. Pero pues esto hay que tener en consideración las otras variables como la comorbilidad quirúrgica misma, los riesgos anestésicos y la estancia hospitalaria del paciente. Estos son los otros abordajes, los que les venía mencionando, la estereotaxia, que es de la imagen inicial que les mostré. Esto es por una aguja fina, se localiza por medio de una herramienta especial como la neuronavegación para llegar específicamente al área del absceso. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que es más pequeño, es un abordaje mínimamente invasivo, hay menos riesgo de lesionar un área elocuente. Lo podemos usar en abscesos múltiples o cuando la localización es profunda. Veíamos anteriormente que lo ideal es que tenga un absceso superficial, pero si es bastante grande y es de localización profunda en ganglios de la base o infratentorial, podríamos usar la estereotaxia para disminuir el, el daño que se le haga al tejido. La posibilidad de recolección, entonces es más probable que estos abscesos requieran más de un drenaje, por lo que habíamos hablado anteriormente. La cranectomía o craneotomía son más que todo para abscesos superficiales, casos en los que el absceso está asociado a cuerpos extraños postraumáticos, porque si no retiramos el cuerpo extraño va a seguir el foco ahí. Entonces, lo ideal sería poderlos retirar. O la cranectomía celular en los casos de que ya se haya hecho estereotaxia en múltiples veces y el absceso se recoleccione. Entonces, podemos hacer una cranectomía, que es un abordaje un poco más grande, pero teniendo en cuenta que hay un riesgo de lesión mayor del tejido circundante. A esa muestra quirúrgica, ¿qué se le va a tomar? Lo ideal es tomarle Gram. Gram, ¿por qué? Porque los cultivos, como vimos, en algunos casos pueden salir negativos, pero el Gram nos puede mostrar algunas formas de microorganismos que nos pueden orientar un poco hacia el manejo, si tenemos que redireccionarlo o no. Cultivo para aerobios, anaerobios y cultivos especiales dependiendo del paciente para Mycobacterium, nocardia o cultivos para hongos. Y ya pues en algunos casos que sea más sofisticado, pues podemos hacer una reacción en cadena de la polimerasa para identificar específicamente pues qué microorganismo está. Ya para finalizar, el pronóstico de estos pacientes, entonces vemos que antes del advenimiento de la tomografía, de los antibióticos de nueva generación, pues la mortalidad oscilaba entre el 40 a un 60%, o sea, era bastante grande. Pero ya con todas estas herramientas, la mortalidad de los pacientes en el momento se considera que es de 5 a 10% si se hace un tratamiento adecuado. Como les dije anteriormente, puede haber una mortalidad hasta del 100% si no hay tratamiento. Entonces, con tratamiento, 5 al 10%. Tiene mal pronóstico en pacientes inmunodeprimidos, con diabetes mellitus o cirrosis, y que ingresen con un Glasgow bajo. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, los inmunodeprimidos tienen un riesgo 2.8 veces más de tener un resultado desfavorable comparado con los pacientes con competencia inmunológica. La ruptura intraventricular, les comentaba que es una complicación devastadora y a menudo fatal, y está asociada con una alta carga de mortalidad. ¿Listo? Entonces esto nos los da la distancia, lo que veníamos hablando, de la distancia a la que esté el absceso, no como tal el tamaño mismo. Estos resultados desfavorables pues están medidos en cuanto a términos de discapacidad, de estado vegetativo o muerte. Y los pacientes con infección profunda en ganglios basales o tálamo tienen un peor resultado, ya que estos pacientes tienen un riesgo mayor de ruptura intraventricular. Entonces, en general, al paciente que el absceso esté 3 o menos milímetros cerca de la línea media del sistema ventricular, pues el riesgo de una ruptura y una subsecuente ventriculitis, pues aumenta la discapacidad, estado vegetativo y muerte.
Entonces, en general, estos pacientes, pues hay que tener, pues, tener mucha precaución y ser muy precisos con el manejo porque vemos que tienen unas consecuencias devastadoras, agregando pues también lo que habíamos hablado de la incidencia de crisis epilépticas. Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía para mencionarles el día de hoy. Si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat o por el micrófono. Voy a ir revisando. Bueno, Carmen pregunta que en los casos de tener los hemocultivos negativos, ¿cómo podríamos dar con el microorganismo implicado en el absceso? Entonces, pues sí, hablábamos que los hemocultivos pueden, en el mayor porcentaje que se ha encontrado que salen positivos es en el 30%, entonces tenemos un 70% que no sabemos. Si el paciente no se puede llevar a cirugía para sacar una muestra del tejido necrótico y ya vimos que el riesgo de obtener líquido cefalorraquídeo por punción lumbar es bastante alto y que también nos va a salir negativo, pues sabemos que tenemos que iniciar el manejo antibiótico. La única forma de que podamos encontrar el microorganismo es de forma quirúrgica, es como lo más preciso porque estamos yendo al foco inicial. Entonces, si en hemocultivo no hay nada, pues lo ideal es empezar el tratamiento antibiótico de forma empírica si el absceso no es susceptible de manejo quirúrgico. O sea, no vamos a operar un paciente solo por sacar una muestra y guiar la terapia antibiótica. Si el hemocultivo es negativo, pues, y las imágenes y la clínica del paciente nos orientan hacia absceso cerebral, pues nos va a tocar iniciar la terapia antibiótica empírica y ir mirando la respuesta, ¿sí? Si la respuesta del paciente no es satisfactoria, pues vamos a ver si tiene alguna comorbilidad, si tenemos que adicionarle algún manejo adicional para cubrir hongos o para cubrir bacterias atípicas, pero en general la idea es empezar el tratamiento empírico. Y pregunta Cristian que si en la espectroscopía hay que tomar una muestra, ¿cómo se hace? No, la espectroscopía es una modalidad de la resonancia magnética. Entonces no hay que tomar una muestra como tal del cerebro, eso ya sería, lo llamaríamos biopsia. Entonces la espectroscopía lo que nos mide es la composición de las lesiones, pero eso lo hace un software y lo hace por el mismo sistema de resonancia magnética. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden dejar en el chat o abrir el micrófono. Bueno, pregunta Ángelo que si el paciente, se me perdió la pregunta, ¿el paciente que da con comorbilidades depende del sitio afectado? Sí, lo que mencionábamos en un inicio de la localización. Entonces, inicialmente, pues las localizaciones más frecuentes frontales y parietales, y dependiendo de eso va a quedar con una secuela pues correspondiente a la zona funcional del cerebro. Entonces, como para no hacer un resumen rápido, la parte frontal, el paciente puede quedar con trastornos de la personalidad, trastornos del comportamiento. Si hay compromiso del área motora, pues puede quedar con trastornos motores, ya sea hemiparesia, monoparesias. Eh, si es en la parte parietal, puede quedar con alteraciones principalmente sensitivas o puede quedar con pues dependiendo de la lateralidad, alteraciones para reconocer los rostros, reconocer los propios dedos, eh, una pérdida de la lateralidad derecha-izquierda, eso para la localización temporal. En la localización parietal, perdón. En las localizaciones temporales el paciente puede quedar con déficit visual,
por compromiso de las fibras que van de la vía visual que va hacia la parte occipital, pues unas de ellas pasan por la parte temporal. Entonces, si hay compromiso de ellas, puede cursar con alteraciones visuales, puede cursar con alteraciones de la memoria o alteraciones auditivas si hay compromiso del giro temporal superior. En la parte occipital, principalmente esas alteraciones visuales, e infratentorial, pues si es en cerebelo, un síndrome cerebeloso, o compromiso de pares craneal, si es en tallo, pero pues mucho más raro. Las secuelas ¿a qué? Pues a corresponder con con la localización del absceso mismo. No en todos los casos hay secuelas, o sea, puede que el paciente con el tratamiento antibiótico del drenaje quirúrgico quede sin ninguna secuela, a pesar de que está localizado en un área importante, puede quedar sin secuelas. Bueno, generalmente pregunta Angelo que si el paciente llega a la muerte súbita o cómo es. Bueno, usualmente estos pacientes tienen un deterioro progresivo. ¿Listo? No es que no se trató y el paciente se va a morir a las 2 horas. No. El deterioro de estos pacientes es un deterioro progresivo y está condicionado por el efecto de masa que genere. ¿Listo? Entonces, lo que venía hablando del aumento de la presión intracraneana, si el efecto de masa o el volumen del absceso mismo es tan importante que empieza a hacer cambios de la presión, pues va a sobrepasar los mecanismos regulatorios y el paciente va a empezar a cursar con un síndrome de hipertensión endocraneana. ¿Listo? Conforme aumenta la presión intracraneana y no hay una disminución del volumen o no hay un alivio de la presión, pues se van a empezar a generar lo que llamamos hernias cerebrales. ¿Listo? Hernias transtentoriales, hernias subfalcinas, o la más complicada y la que finalmente lleva al paciente a la muerte, que es la herniación amigdalina o foraminal. Entonces el paciente hace compresión del tallo cerebral por las amígdalas cerebelosas y lo lleva pues, a un paro cardiorrespiratorio. Entonces inicialmente pues el paciente va a entrar en un estado de deterioro de la conciencia, va a estar somnoliento, estuporoso, comatoso y pues posteriormente pues va a presentar signos de focalización, de rigidez, bueno, signos de focalización como la descerebración o decorticación y pues posteriormente va a cursar con la herniación foraminal, que un signo tardío para reconocerla es la tríada de Cushing, lo que conocemos como bradicardia, hipertensión y alteraciones en el patrón respiratorio. Con gusto. Bueno, si no hay más preguntas, hemos llegado al final de la charla. Muchas gracias al doctor Kilian David por su tiempo y a los asistentes. Les recordamos que la charla grabada va a ser subida a nuestro canal en YouTube y les recordamos seguirnos en las redes sociales como Vitruvio Anatomía Quirúrgica y Vitruvio UN. Gracias a todos, que estén muy bien.